Les habíamos adelantado que íbamos a tener a uno de los diputados que acaba de asumir el 7 de diciembre. Es el caso de Carlos D'Alessandro, de la Libertad Avanza, de la provincia de San Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias. Muchas gracias. Bienvenido, sí. Bienvenido al Congreso de la Nación. ¿Todo bien? Sí, todo bien, con mucha expectativa. La verdad que muy contento de haber asumido esta responsabilidad, sobre todo por el pueblo de San Luis, que nos confió el voto y que nos sacamos una gran cantidad de votos. Hemos hecho una elección histórica donde las ideas de la libertad avanzaron sobre la conciencia de la población salluiseña y hemos ganado en las elecciones generales. Cuando fui electo diputado nacional, fuimos la provincia porcentualmente más votada de la Libertad Avanza, quedando en primer lugar. Claro, porque el 22 de octubre Milei sacó el 30% de los votos, un poquito menos, y no había ganado en todas las provincias, como sucedió en el balotaje. Lo que pasa es que los que leemos la política entendemos la importancia electoral de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, claro, donde Milei ahí retrajo su posición electoral ante el interior, y en el interior fue devastador el triunfo. O sea, San Luis sacó casi el 50%, lo mismo sucedió en Mendoza, en Córdoba porcentajes muy altos, en Santa Fe también, San Juan salió primero. O sea, todo el interior dio la posibilidad de esta expectativa que después, por más que haya salido segundo, entendimos que teníamos que ir a buscar los votos a la región centro, por eso el cierre de campaña de Córdoba y por eso el aporte de Córdoba a esta victoria contundente del 19 de noviembre. ¿En algún momento se vieron en desventaja después de que Sergio Massa sacara casi el 37% de los votos? ¿O desde el vamos siempre hubo una confianza en que en definitiva había un mensaje claramente opositor de las urnas, de quienes habían votado a Juntos por el Cambio, también a la fuerza de Schiaretti? O sea, ¿siempre sintieron que el partido estaba de su lado o por momentos hubo un poquito de zozobra en la Libertad Avanza? Entendimos que la sociedad estaba muy agotada del modelo político que, más allá del económico, que es muy malo, del modelo político que se viene transitando estos últimos 20 años sobre todo. Y entendimos que Sergio Massa en la elección del 22 de octubre había sacado casi su techo piso, ¿no? Que el otro aporte podría venir de otras fuerzas políticas, como vino, y de una campaña que se iba a profundizar, que era la campaña del miedo que se estaba dando en las redes sociales y sobre todo en YouTube, donde había propagandas muy duras en contra de Milei. Pero entendíamos también que ese canal que teníamos nosotros para transitar, que era ir hacia el electorado de Juntos por el Cambio, que había tenido una muy buena elección, también Patricia Bullrich, por salir tercera, tuvo una muy buena elección, de ahí íbamos a sacar la mayor cantidad de votos. Entendiendo que el interior iba a ser fundamental para el apoyo a Milei y su campaña presidente, y bueno, nos volcamos ahí, nos volcamos también a conseguir una muy buena fiscalización, que acá nos ayudó mucho Juntos por el Cambio, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y entendimos que no había manera que Milei sea derrotado en un balotaje. Ahora, hablas de la importancia que tuvo en el interior en el triunfo de Javier Milei, pero cuando se iban llevando adelante las elecciones provinciales, los candidatos que se referenciaban en Javier Milei no tenían tan buena performance como después obviamente la tuvo Milei. ¿A qué le atribuís esa desconexión, si se quiere, entre las elecciones provinciales y a nivel nacional? Si la figura de Milei en sí arrastró algo diferente a todos los candidatos provinciales. No, seguramente es la figura de Milei la que atrae los votos. Y eso lo teníamos muy claro. De hecho, nosotros en San Luis nos presentamos candidato a gobernador de la provincia porque no veíamos el sentido de presentarlo, porque había una figura muy fuerte, como era el candidato que ponían hasta ese momento Alberto Rodríguez Sá, y otra figura muy fuerte que era Claudio Poggi. Que resultó ganador. Claro, que ya había sido gobernador de Alberto Rodríguez Sá y que le había conformado un espacio no solamente con la gente de Juntos por el Cambio, sino que estaba también Adolfo Rodríguez Sá y estaba el Libre del Sur, o sea que, y estaba el Partido Demócrata y había hasta algunos libertarios en esa alianza. Por lo cual entendíamos que no tenía sentido, que nos íbamos a meter en una situación crítica, lo que nos iba a llevar a una derrota que no nos merecíamos, porque entendíamos que el sanluiseño iba a apoyar a Milei cuando él se presente. ¿Cuánto de esa vieja política que decías que la sociedad está
cansada y por eso eligió a Javier Milei, reaparece ahora con los funcionarios que acompañan a Javier Milei. La gran mayoría vienen de estructuras de la política de otros tiempos, de los 90, incluso el gobierno de Mauricio Macri que salió tercero, la fórmula que salió tercera y que no entró en balotaje también son funcionarios. ¿Cómo ves esa relación de lo que vos decís de la nueva política con la vieja política que aparece en funciones claves? Yo creo que la nueva política es Javier Milei. Él en sí mismo. En sí mismo. Que las instituciones funcionan depende de quién las conduce. Ajá. Que ante un conductor de la vieja política, estos actores que me estás nombrando funcionan de una manera. El contexto es entonces. Entonces, el contexto que le va a dar Milei al funcionamiento, ejemplo, del ministro de Economía Caputo, no es el mismo que le dio Mauricio Macri del 2015 o cuando fue su secretario de Finanzas. Y eso es por las características propias que tiene Javier Milei en su concepción. Y es un especialista en economía, en crecimiento en con y sin dinero, pero sobre todo también entendamos que hace 2 años Milei era un simple ciudadano que iba a los programas de televisión y se quejaba de esto que nos quejamos todos los argentinos. Y hace 4 años él pronosticaba para este momento un dólar a 1.000 pesos con una inflación de 3 dígitos y creo que fue lo que empezó a despertar a muchos jóvenes, porque recién escuchaba antes de entrar al piso que teníamos un 30% de los votos. Sí, nosotros tenemos un 30% de los votos, que es casi un techo de cristal que sufrimos, que fue la apertura que nos dio la juventud. O sea, los que más necesitan el cambio. Nosotros de La Libertad Avanza, ¿qué es lo que más deseamos? Que los argentinos empiecen a volver y no sigan pensando en irse. En bajar la inflación, en trabajar sobre los derechos genuinos de los más humildes, que es el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho de igualdad de oportunidades. O sea, entendemos que hay 8 millones de trabajadores sin trabajo, que hoy están asistiendo a un plan social, están asistidos por un plan social, y que tenemos que trabajar muy fuertemente para reconvertir esa masa fuerza laboral para impulsar al país al lugar que se merece. Esta vieja política de la que hablábamos eran las viejas estructuras políticas de pensamiento. No solamente se trata de personas, se trata de la concepción que vamos a utilizar para... ¿Cuál es? Y las herramientas nuevas que pensamos. Lo que hizo Javier Milei ayer de la escalinata del Congreso, que muchos dicen que estaba dando la espalda al Congreso, yo creo que no fue darle la espalda al Congreso, fue hablar por primera vez mirando la cara a los argentinos. Esto es parte del cambio de la política. El cambio de la política tiene que ver con la reducción del ministerio. Crear un ministerio de capital humano tiene que ver con el cambio de la política, porque una Secretaría de Niñez y Familia implica pensar en el capital humano que Argentina va a necesitar para seguir creciendo los próximos años. Entendemos que la educación es sumamente importante y no podemos seguir teniendo los resultados que obtuvimos en los últimos exámenes PISA, porque eso describe lo mal que estamos en característica del crecimiento que necesitamos para este país. ¿Y cuál es la política pública que van a llevar adelante para mejorar esas condiciones? Se van a empezar a implementar modelos económicos distintos. Como diputado nacional, ¿qué es lo que estoy esperando? Que nos llegue el paquete de medidas para ver qué medidas tenemos que impulsar desde el Congreso para conseguir los consensos necesarios. Ahora, cada política pública prefiero que la explique el ministro o sus equipos técnicos de cómo se van a implementar y en qué van a consistir. Diputado, hicimos mucho foco y es inevitable hacer foco en el presidente electo ya en ejercicio, Javier Milei. Pero ¿qué importancia tuvo para complementar la oferta política de La Libertad Avanza la vicepresidenta Victoria Villarroel, que en algún momento de la campaña, sobre el tramo final, pareció diferenciarse y tratar de instalar una especie de marca propia? ¿Qué importancia tiene para La Libertad Avanza como emergente también de esa nueva política? Mira, La Libertad Avanza es un espacio muy particular. Y esto lo tengo que decir porque venimos todos de fuera de la política, ¿no? O sea, de no tener relevancia política, por lo cual esto se va a ir acomodando. Yo, más que un partido político, es un movimiento, un espacio que se va retroalimentando de todos aquellos que buscamos un cambio de verdad. Creo que Villarroel ha aportado muchísimo a la campaña y mucha gente que nos votó por Villarroel también. O sea, porque fue una imagen muy fuerte, los debates de Villarroel fueron muy buenos y logró llevar una seguridad a un espacio del electorado que creíamos necesario. Cómo se viene conformando el espacio y se va a ir viendo durante los próximos 6 meses, sobre todo, porque estos melones se van a acomodar mientras el camión siga andando. Bueno, y lo puedo llevar ya a la parte Congreso.
¿Qué comisiones te gustaría conformar? Bueno, todavía va de a poco la conformación de las comisiones, pero intuyo que ya presentaste alguna lista de dónde te gustaría estar. Además son pocos, así que va a ser importante en las que esté cada uno, ¿no? A mí me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con el área tecnológica, porque de hecho presido una fundación que se llama SODETEC, que las siglas son Soluciones para el Desarrollo Tecnológico. Entiendo la tecnología como solución para un montón de cuestiones diarias y para el futuro, pero también entiendo que genera una problemática en el tema del empleo, una problemática en el tema de la contaminación ambiental, porque si enterramos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos terminamos contaminando, que hay una oportunidad de generar empleo formal a través de la economía circular o la industria del reciclado, como se conozca, que podemos recuperar, por ejemplo, el oro de los teléfonos celulares, que podemos organizar la situación o la matriz de combustible, porque a través del sistema de pirólisis podemos lograr transformar el plástico en combustible, que en San Luis lo estamos haciendo, lo está haciendo una empresa que se llama 3R Plus, que apoyamos de la Fundación SODETEC, por lo cual tecnología e internet va a ser una de las comisiones que elija. Otra comisión que me importa mucho es la comisión de trabajo, por mi buena relación y vínculos con muchos de los sindicalistas que he asesorado en su situación tecnológica en estos gremios. Y otra comisión que también me interesa mucho es el tema del transporte. Yo creo que en el transporte va a estar la próxima revolución tecnológica, así como fue la fabricación de los autos a principios de 1900, que dio origen a la clase media. El vehículo que se conduzca solo va a ser una de las revoluciones tecnológicas importantes que... El de Elon Musk. Sí, estamos muy cerca de eso. Sí, está muy cerca de Elon Musk también. Tiene que ver la tecnología del transporte por el tema de los sensores. Te quería preguntar, hay dos temas que se trabajaron acá en la Cámara de Diputados. Uno tiene que ver con el monotributo tecnológico, que quedó pendiente en el Senado para su aprobación. ¿Qué perspectiva tenés y mirada sobre ese tema? Y por otro lado también sobre el programa de Conectar Igualdad, que masificó durante el periodo del último gobierno y en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el acceso de los niños a las computadoras portátiles. Luego se suspendió y se retomó en el contexto de la pandemia. ¿Cómo ves esas políticas y esos programas? ¿Si tienen que seguir? ¿Cómo entendés que se tienen que desarrollar? Con respecto al monotributo, es algo que me tengo que poner a estudiar. El monotributo tecnológico. Sí, me tengo que poner a estudiar, porque si te pongo a decir una descripción ahora, empezaría a mentir y no es mi estilo. Sí entiendo que los monotributistas han crecido en forma exponencial en la República Argentina. Hoy tenemos casi 3,5 millones de monotributistas trabajando para algunas empresas, por lo cual es una flexibilización laboral encubierta. Entiendo que también la empleabilidad ha cambiado en el mundo y hay que buscar nuevas herramientas, ¿no? Nosotros no hablamos de reforma laboral, hablamos de una modernización en las leyes de trabajo. Y entonces creo que es necesario implementar algún instrumento. No sé si sería el acorde de este instrumento u otro. A veces hablo con los informáticos y me hablan de banco de horas, porque tienen que producir un programa en un lapso de tiempo y por ahí trabajan 14, 12, 13 horas y después tienen hasta que vuelven a generar otro trabajo, otro lapso de tiempo que está vacío. Entonces muchos de los empresarios piden banco de horas y muchos de los trabajadores están conformes con muchos, algunos. No todos, porque viste que el universo es muy amplio. Así que en ese sentido. Con el respecto al tema de Conectar Igualdad, San Luis tiene una empresa que es Coradir, que fue una de las principales empresas tecnológicas de hardware que fueron las que hicieron las computadoras en su momento para los chicos. Ahora, hoy la economía está destrozada. Ustedes saben que un argentino promedio está ganando entre 300 y 350 dólares. Nosotros lo primero que tenemos que pensar es cómo hacemos para que la gente pueda acceder a la tecnología que se ha visto totalmente encarecida en los últimos 2 años. Por lo cual, ¿la empresa que decís de San Luis es pública? ¿La que no, es privada, pero ha trabajado mucho en el proceso. ¿Por qué? Porque ha generado mucho trabajo en San Luis. O sea que nosotros estamos interesados en que se empiecen a fabricar computadoras acá nuevamente. No solamente que se armen en el sur,
sino que se empiecen a fabricar en el interior del país. Y sí, la alfabetización tecnológica es fundamental, que cada niño tenga un dispositivo para poder estudiar, para poder conectarse, más entrando a las puertas del 5G, lo que va a tener que ver con una construcción también de la nueva educación. Nosotros estamos viviendo una revolución tecnológica, que no es la primera que vivió el mundo. La primera revolución tecnológica fuerte que vivió el mundo fue la imprenta. Las revoluciones tecnológicas tienen la característica de cambiar los paradigmas totales. Entonces, Internet no deja de ser una revolución tecnológica, todo lo que tenga que ver con la tecnología, porque a la larga modifica la política y la educación. De hecho, una de mis propuestas en campaña fue una plataforma donde se discutan las leyes del Congreso, donde los puntanos y las puntanas puedan votar y yo traer al Congreso de la Nación lo que se decide en esa plataforma, que ya tiene nombre, se llama idiputado.org y con la que estamos acelerándonos para llegar a marzo, para empezar a tratar leyes dentro de esa plataforma y darle la posibilidad al pueblo de San Luis que recupere la banca del diputado y que sean ellos los que se expresen que quieren votar. Diputado, recién hablabas de tu relación con distintos actores del gremialismo, también hablabas de la necesidad de modernizar la legislación laboral y de la mano de esto también se viene un paquete de reforma del Estado que va a repercutir sobre el empleo público. ¿Cómo crees que va a ser el desenvolvimiento del mercado de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, a partir de todas estas medidas que desde el gobierno entrante se quiere implementar? Y si crees que puede haber algún tipo de resistencia, si va a ser una resistencia férrea de parte del mundo del trabajo y de los actores del gremialismo. Yo creo que sí, los actores del gremialismo van a tener una fuerte impronta cuando empecemos a discutir la modernización laboral, pero es algo que tenemos que hacer entre todos. O sea, también el gremialismo entiende que hace casi 10 años fluctúan entre 5.700.000 trabajadores y 6.300.000 trabajadores, y la población argentina sigue creciendo. O sea, cuando a mí me dicen, no, el trabajo creció de 5.700.000 a 6,5 millones, ponele. Sí, bueno, pero la población argentina creció de 36 millones a 45, en un lapso de tiempo casi similar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, sigue la misma fuente de trabajo, pero cada vez hay más trabajadores sin trabajo. Y traducido en medidas concretas, ¿qué implicaría una modernización de la legislación laboral? Por ejemplo, las indemnizaciones, ¿qué pasaría? Bueno, no sé, ¿qué otro tipo de reformas están pensando ustedes? No, el tema de la modernización laboral es un tema muy serio que hay que tocar con los sindicatos y con los distintos actores de este sector. O sea, no sabría hoy decirte a qué apuntamos la modernización. Sí que los sindicatos tienen que empezar a articular con la Secretaría de Trabajo, seguramente con el Ministerio de Capital Humano, para empezar a formar trabajadores. Y tenemos que ver también cómo formamos a esos trabajadores que hoy están dentro de los planes sociales, que perciben un ingreso del Estado, pero que no cumplen ningún rol fundamental en la matriz productiva argentina. Es importante entender que tenemos 8 millones de trabajadores fuera del sistema. ¿Está bien? Porque esos trabajadores, esa gente que cobra un plan social seguramente también tiene algún trabajo porque con el plan social y además solamente no le alcanza. Le piden contraprestación en general, hacer cosas comunitarias, que es un trabajo importante, ¿no? También el comunitario. Quería preguntarte por la actividad ya en el Congreso, si te juraste, ya tenés despacho. Sí, me tocó el despacho en el piso 10, el 007, o sea que me siento... Como James Bond estás. Y Débora ya te preguntó por las comisiones, ¿se reunieron ya los diputados de la Libertad Avanza? ¿Tienen una dinámica que están construyendo? Porque muchos no se conocen, vienen de distintos lugares, con distintas trayectorias. Vos dijiste que la gran mayoría no tiene mucha experiencia de participar en la política en términos de funcionario, en la militancia política orgánica en este caso. ¿Cómo viene eso? Bueno, el primer problema que tenemos los diputados de la Libertad Avanza es que la mayoría somos del interior del país, entonces por ahí no congeniamos el día que nos juntamos acá en Buenos Aires. Esta semana es fundamental y la semana pasada también porque nos venimos reuniendo bastante seguido, sobre todo después de que Milei ganó las generales y vía el balotaje y después el 19 de noviembre. Hemos podido elegir nuestro presidente de bloque, que es el diputado Oscar Sago. Hemos podido imponer nuestro presidente de la Cámara, que es el doctor Martín Menem. Cuestión que fue todo un trabajo en equipo, en grupo, por lo cual estamos trabajando muy bien. Ahora tenemos que empezar a definir qué comisión va a ocupar cada uno, según el expertise que tenga y las necesidades.
Hoy fue un día de trabajo administrativo, hoy fue un día de llenar papeles, de huellas digitales, de conseguir oficina, de empezar a nombrar los secretarios que necesitamos cada uno para nuestro funcionamiento. Y sí, a partir de mañana ya va cada cual con su oficina, ¿Tiene previsto un cronograma de encuentros? Empezamos a trabajar con un cronograma de encuentro y sobre todo una tarea parlamentaria que no es menor, que es que apenas llegue el paquete de medidas, poder empezar a trabajar con los parlamentarios, poder empezar a trabajar con los asesores y ver qué es lo que nos va a llegar como para poder dividirlo de forma correcta y empezar a armar nuestras comisiones. ¿Cómo fue esa batalla interna para que sean escuchados, imponer ustedes mismos, no imponer, digo, convencer para que fuera Martín Menem o quien sea del propio Riñón de la Libertad Avanza, quien sea el presidente de la Cámara de Diputados? No sé si me podés, digamos, ventilar un poquito la cocina de esa decisión. No, porque bueno, obviamente sos consciente de que también está la opción de Florencio Randazzo, había un ala de gobierno. Y dijo, pudimos imponer, así que... Y también estaban quienes proponían a Cristian Ritondo para fortalecer la alianza con el PRO. ¿Cómo fue esa dinámica interna que se dio? Tanto Florencio Randazzo como Cristian Ritondo tienen mucha experiencia legislativa, sobre todo Ritondo. Sí, sobre todo porque Randazzo ahora, no evita. Si bien en este nuevo espacio, ¿no?, que es la Libertad Avanza, estamos intentando reconstruir puentes, abrir canales de diálogos, la necesidad por ahí que se veía de alguna parte o algún sector de la Libertad Avanza en nombrar a alguien por afuera de los diputados de la Libertad Avanza para que tenga mejor comunicación con los otros bloques, era una de las premisas. Ahora, después de hablar con muchos diputados de la oposición, nos hemos dado cuenta que los lazos entre ellos estaban bastante rotos. Por lo cual por ahí un personaje nuevo en la Cámara de Diputados que tenga la posibilidad de diálogo sin un bagaje político atrás, donde cuando te mire te diga lo que va a hacer o lo que vamos a hacer y te sientas por ahí hasta más tranquilo en el momento del diálogo. Sí, con más confianza, Con más confianza nos daba la posibilidad de pensar que cualquiera de nosotros podía hacer mejor trabajo que cualquiera de ellos. Sí, no está ese peso de esos desencuentros del pasado, digamos. Exactamente. Es una persona nueva donde se construye una relación de confianza nueva. Se planteó, vuelvo a repetir, este es un espacio muy particular, donde se planteó, se sinceró las opiniones y empezamos a trabajar en la posibilidad de que, entre todos los diputados, de imponer un diputado nuestro dentro de la Cámara. Obvio que los liderazgos se surgen los liderazgos de estos espacios nuevos surgen a medida que uno va trabajando y va haciendo el trabajo colectivo, ¿no? ¿Por qué Martín Menem? Yo creo que Martín Menem es un joven empresario que se metió a la política muy fuerte hace 2 años, que creó el Partido de la Libertad Avanza en La Rioja, es uno de los creadores del Partido de la Libertad Avanza, no como movimiento sino como partido, que tiene un conocimiento público porque no nos olvidemos que tiene una familia que respira política, que entiende la política, que viene con lazos por ahí de conocimiento de otros diputados que era más fácil acercar al diálogo, y que tiene mucha gente con experiencia alrededor, por lo cual entendemos que Menem hoy, para navegar estas aguas turbulentas que nos esperan, es un buen presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, para algunos es un pro que los diputados que entraron por la Libertad Avanza no tengan pasado legislativo y para otros es una desventaja. ¿Vos cómo lo ves? Y tiene sus pros y sus contras. La desventaja es la falta de experiencia que nos atañen, que es verdad. Pero dentro del bloque, por ejemplo, Oscar Sago tiene mucha experiencia legislativa, por eso también fue elegido presidente, y él estaba ordenando muy bien todo este tema de trabajo y está coordinando con distintos actores. Obvio que él tiene ayuda de otros diputados nacionales, que tenemos por ahí un poco de experiencia, no por ahí, mi experiencia es en la parte de gobierno, en la parte legislativa, pero no significa que no tengamos cierto liderazgo como para poder enfrentar este momento que estamos viviendo. Y ese vendría a ser un contra, y la falta de experiencia. Sí. Y el pro es que nosotros somos los que mejores, o sea, el beneficio que tiene que sea uno nuestro, es que somos los que mejor expresamos la idea de libertad y los que verdaderamente vamos a defender el paquete de medidas que Javier Milei envía al Congreso. En ese sentido, preguntarte también cómo van pensando
el debate parlamentario, porque acá tienen por ahí posibilidades de construir mejores mayorías que en el Senado. ¿Se están articulando también con el Senado? ¿Si cada Cámara trabaja por separado? No, hoy el Senado tiene su propia batalla, que nombrar el presidente previsional del Senado. Y nosotros tenemos mucho trabajo en diputados como para poder estar mirando lo que están haciendo los senadores. Hoy estamos focalizados en nuestro trabajo y en nuestro equipo de trabajo, que es conformar los equipos de trabajo que van a hacer frente a estos 4 años. ¿Qué información tenés sobre este paquete de reforma del Estado que se está por enviar al Congreso, del cual se viene hablando mucho, pero todavía no adquiere como cuerpo, no termina de concretarse? Digo, ¿qué información manejan ustedes como diputados nacionales que, por ejemplo, le pudieron haber bajado funcionarios de gobierno? Si va a ser una ley ómnibus, si van a ser iniciativas que se van a trabajar por andariveles separados. No, hoy no tenemos muy claro cuál va a ser el paquete de medidas de leyes a tratar. Se está trabajando muy cerrado desde el Ejecutivo, que lo veo bien para que no se filtren, porque a nosotros como bloque se nos han filtrado algunas cosas, por lo cual creo que el paquete de medidas va a llegar en esta semana, no va a tardar mucho más. Es muy importante escuchar lo que va a decir mañana el ministro de Economía. Una cortita. Sí. Tema presupuestos. ¿Sabés si finalmente se va a tratar de modificar el que presentó el ahora exministro de Economía? ¿Se va a reconducir el del año pasado? ¿Sabés cómo se va a avanzar con ese punto? Por lo que nos dijo a nosotros el presidente en la última reunión que habíamos tenido con él, que fue cuando volvió de su viaje a Estados Unidos, vamos a empezar a utilizar el presupuesto 2023. El presupuesto 2024, tal como lo entendíamos, tenía demasiadas falencias como para que nosotros empecemos a construir de ese presupuesto. De hecho, he estado hablando con varios sectores después de que el diputado Heller abrió las separatas el 26 de noviembre. 26, no, un poco antes, 26 de octubre. Sí, 26 de octubre. El 15 de septiembre hicieron una reunión. 26 de octubre. Y 2. había muchas preocupaciones de distintos sectores por el presupuesto que estaba planteando el exministro de Economía, Sergio Massa. Te quería preguntar también varias de las cosas que dijo Milei en estos días. Ayer no lo planteó directamente en la plaza de los congresos, pero lo viene planteando en varias entrevistas. Tiene que ver con el periodo, el proceso. Plantea 2 años para sanear de algún modo la economía y bajar la inflación. Ayer habló de inflaciones impresionantes, de 1.500 anuales, de 1.500% anual, o 15.000% anual. ¿Cómo pensás vos o qué pensás en relación a esos procesos que se dan o que se están planteando de situaciones muy complejas para la economía, no por 6 meses, por 180 meses, por 2 años, no sabemos meses. Hasta cuándo? ¿Cómo ves esa forma de comunicar estas cuestiones en un contexto tan complejo como el que tenemos, ¿no? Con mucha incertidumbre? Creo que Javier Milei las comunica muy bien, que el presidente las comunica muy bien. Entiendo que la fiesta que hubo en el último año o en los últimos años, sobre todo el último año que se intensificó, económica del gobierno, con la emisión discriminada de dinero, el cierre de importaciones, la falta de dólares, todo eso repercute en algún momento. Es una bomba de tiempo que Milei tiene que desactivar. Las políticas monetarias que tomamos hoy influyen en los meses que van a venir. La emisión indiscriminada del Banco Central en los últimos meses va a influir datos? Directamente. ¿Cuánto es esa emisión? No, yo estoy esperando los datos, sinceramente. Ya me preocupó cuando el expresidente saliente dijo que dejó 1 billón de pesos en el Banco Central, porque puede dejar 10 billones de pesos si quiere en el Banco Central. El tema es cuánto valen esos pesos. Después el problema de la CIRA no es un tema menor. Hay una deuda muy grande de las importaciones y eso nos tiene paralizadas las industrias porque faltan insumos. El tema de la LELIQ no es un tema menor, porque los pases diarios hacen el recalentamiento de la economía. O sea, tiene que ver un combo de cuestiones económicas que creo que Caputo va a trabajar, el ministro de Economía va a trabajar muy bien en ese contexto, como para empezar a desactivar esta mega bomba que quedó funcionando de la administración anterior. Y diputada, el costo de esa fiesta, como vos lo definís, ¿lo va a pagar solamente la política, como en algún momento se mencionó en el discurso de campaña de Javier Milei, o finalmente es un sacrificio que lo va a tener que asumir la sociedad entera?
creo que todos venimos asumiendo de alguna manera con sacrificio esta problemática. Y el ajuste es lo que tiene que hacer la política. El ajuste estructural es lo que tiene que hacer la política. Pero lamentablemente las consecuencias recaen sobre todo el pueblo argentino. Pero hay sectores como, por ejemplo, las empresas alimenticias que mostraron sus propios balances y han ganado de manera exponencial en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Este año, con sus balances que presentaron respecto al 2022, muestran que son superavitarias frente a una inflación que ha comido el poder adquisitivo de los trabajadores y de los sectores que no tienen trabajo o ingresos constantes. Hay sectores que se han beneficiado y que disfrutan de la fiesta y la van a seguir disfrutando, más allá de todos nosotros que tengamos que pagarla. Sí, yo no conozco los balances de las empresas. Son públicos, los publicaron. Sí, pero no los he leído, no los he visto. Lo que entiendo es que las empresas trabajan para ganar dinero. Eso es parte de la libertad de mercado que se respalda del lado de la libertad avanza. Entiendo que la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos no tiene nada que ver con que las empresas ganen dinero. El poder de pérdida adquisitivo son las malas políticas económicas que tomó este gobierno. Los salarios no tienen que ver con el nivel de ganancia de las empresas, la posibilidad de mejorarlos. Los salarios, si se tratan, en el caso de los privados, creo que los trabajadores están representados en este caso por los sindicatos y están las paritarias abiertas como para fijar el salario que tiene cada trabajador de distintos rubros. O sea, tampoco veo que el Estado tenga, que Milei tenga el problema de fijar los salarios de las empresas privadas. Yo creo que el mercado se tiene que regular solo y creo que Argentina tiene un problema económico de las malas políticas económicas que... Que es la distribución, entonces, es una responsabilidad del Estado, de la forma en que desarrolla el Estado sus políticas. La responsabilidad del mercado es redistribuir el mercado. O sea, no se tiene por qué meter el Estado. No creo que el Estado sea... Cada vez que se mete el Estado tenemos un problema. Diputado, volviendo al comienzo de la entrevista, cuando le consultábamos sobre la Asamblea Legislativa, ¿cuál es el mensaje que da ese tono amistoso, por momentos de buena onda, intercambiando chistes entre Javier Milei y la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, que son dos líderes políticos de envergadura con signo político radicalmente diferente, digamos? Los vimos sonriendo y compartiendo ayer. Sí. ¿Te sorprendió? ¿Me sorprendió? Nos sorprendió. ¿Eso contribuye, te parece positivo? ¿Contribuye a dar un mensaje de convivencia democrática o crees que...? Yo creo que estamos buscando la convivencia democrática. De hecho, yo saludé al presidente del bloque, a Martínez, me presenté porque no nos conocíamos, pero también he hablado con el doctor Pichetto y con Randazzo y con Massot y con Ritondo. Creo que tenemos que empezar a buscar un tema de consenso. Ahora, me incluyo, los políticos argentinos tenemos que buscar objetivos comunes a corto, mediano y largo plazo, porque el que más sufre acá somos todos nosotros que veníamos de fuera de la política, ¿está bien? Creo que la madurez política la tenemos que empezar a demostrar, sobre todo en estos tiempos difíciles. ¿Y confías que del lado de la oposición, los sindicatos, las organizaciones sociales va a haber madurez? Pero no pasa por una cuestión de confianza, pasa por una cuestión de buscar, vuelvo a repetir, objetivos comunes. ¿Entendés? Si nosotros conseguimos objetivos comunes a corto, mediano y largo plazo, vamos a poder construir un país viable. Si no, vamos a seguir haciendo la decadencia. Estamos en 45% de pobreza. Sí. Y en realidad todos los argentinos somos pobres, porque si los invito a salir al exterior con lo que ganamos acá... No, es imposible. Es imposible. Entonces nosotros lo que tenemos que recuperar es un lugar en el planeta... Pero sabemos que hay referencia a qué países, porque digo, en la región pasa bastante seguido también y es bastante común que la mayoría de los trabajadores no puedan irse de viaje a otro país con el salario y tengan que ahorrar durante un tiempo para poder viajar. Digo, en otros países, Uruguay, Chile, los trabajadores, colegas nuestros, periodistas que trabajan más o menos mismos horarios que nosotros, que cobran más o menos parecido que nosotros, no pueden salir mucho tampoco. No, bueno, pero en Argentina pasaba eso también. O sea, en Argentina pasaba, incluso, a ver,
yo siempre... Digo, no se van de vacaciones a Europa No, todos no, los no, años, no, no, quiero no, decir. pero lo que quiero decir es que ahora es imposible Claro, directamente. no puedes acceder Ahora a una no puedes moneda. acceder directamente, Sí. ni siquiera puedes acceder a los dólares para poder Ni salir siquiera puedes directamente. comprar un pasaje en cuotas. Estuve hablando el fin de semana, estuve reunido con el presidente Santiago Peña de Paraguay, Sí, discutiendo temas económicos también, y que me explique temas económicos, porque la verdad Claro. que Paraguay está en una economía floreciente, con una inflación muy baja, donde ya llevan un largo lapso de tiempo que han bajado los impuestos a la mitad de lo que tenían, y sin embargo eso ayudó al crecimiento de la economía. Yo algo que estoy esperando también es cuántos impuestos vamos a bajar. No solamente me preocupa el tema de los subsidios, me preocupa cuántos impuestos vamos a bajar. Porque la verdad que tenemos una presión impositiva muy alta, y si nosotros solucionamos el tema de los impuestos, también va a ser un Esa beneficio para los es mi otra argentinos. duda. Quedó pendiente el proyecto de compra sin IVA, tiene dictamen en el Senado. ¿Cómo viste esa iniciativa que en los hechos no es la de que no te cobran el IVA, sino que te devuelven el devuelve. 21%? Hace tiempo que el IVA se venía incrementando. Bueno, el último incremento fuerte lo había hecho Cavallo, que lo llevó del 18 al 21, y en la época de Menem pasó del 10,5 al 18. exacto. O sea, nosotros tenemos que volver a un IVA que sea la mitad. El IVA es uno de los impuestos regresivos más que más perjudica a la sociedad, porque te afecta directamente al bolsillo, o sea, te saca poder adquisitivo directamente. Después tenemos que rever otros tipos de impuestos. Pero el IVA es algo que tendríamos que estar pensando en hacer lo mismo que hizo Paraguay, en bajarlo a la mitad. Bueno, Carlos, gracias por esta entrevista No, extensa, por favor. te sacamos todo lo que pudimos, pero ojalá puedas volver pronto de nuevo con las nuevas reuniones y cuando se vayan definiendo las cosas. Así que, bueno, un placer conocerte. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí Bien. a los directores. ¿Viste? Para anotemos acá. Sí, 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 sí. Es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en estos días acá en las reuniones que se van armando. Gracias. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos.